Este es un discurso del Rebbe del año 1982, Tov Shim Mem Beis. Este discurso de Parshas Beshalach, al final de la Parsha, aparece una historia entre el pueblo de Israel y el pueblo de Amalek, que ya no existe más. Hubo una guerra entre ellos y hubo una forma muy particular y muy específica sobre cómo se luchó esa guerra. Este discurso está basado sobre esta historia, explica un aspecto específico de esta historia basado en discursos hasídicos de rebbeim anteriores. Vamos a comenzar. Primero que nada, el Rebbe cita una serie de versículos para ponernos en contexto, por así decir, sobre qué parte de la historia de la guerra entre el pueblo de Israel y Amalek en Parshas Beshalach el Rebbe va a explicar. Vino Amalek vayavo y Amalek vaylach Israel berefidim. Vino Amalek y luchó contra el pueblo de Israel en un lugar que se llamaba Refidim. Le dijo Moishe a Yoshua bin Nun la siguiente frase: Behar lonu anoshim, elige para nosotros hombres, vetzei hilochem Amalek, y sale tú a luchar contra Amalek, etc. Y el Rebbe anterior en su discurso del año 1949 es preciso y formula la siguiente pregunta: por cuanto el consejo de Moishe fue porque Dios le dijo que tiene que elegir hombres en plural, Behar lono anoshim, elige para nosotros, le dijo Moishe a Yoshua, hombres para salir a luchar esta guerra. Si es así, debería haber dicho la continuación del versículo, veyotzu veilohamu, y que salgan esos hombres elegidos y luchen en plural. Hombres salen y luchan. O salgan en forma de orden. ¿Y por qué dice salí en singular? El versículo dice Behar lono anoshim, elige para nosotros hombres, y salí vos solo a luchar contra Molek. Esto es pregunta número 1. Pregunta número 2, tenemos que entender que nos viene a enseñar el versículo que Amalek luchó contra el pueblo de Israel en un lugar que se llama Refidim. ¿Acaso no sabíamos esto ya de antes? La Torá misma dice, el pueblo de Israel acampó en un lugar que se llamaba Refidim. Entonces, ¿de dónde van a luchar contra Amalek? En un lugar que se llama Refidim, donde ellos estaban acampando. Se entendía de antes por sí mismo que la guerra contra Amalek fue en ese lugar que se llamaba Refidim. ¿Y por qué la Torá tiene que repetir? ¿Sabes qué? Aparte de que estaba en Refidim, la guerra ocurrió en Refidim. Y nuestros sabios explicaron que la palabra esta Refidim representa Rifio y Yodaim, aflojar. Rofei con Aleph al final significa médico, pero Rafei sin Aleph con Hei al final significa suave, aflojar, flojo. Es decir, aflojaron las manos. ¿Por qué es que Amalek tuvo capacidad de luchar contra el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel en ese lugar, Refidim, aflojó sus manos de palabras de Toira. Y por eso vino el enemigo, etcétera, etcétera. De acuerdo a esto se entiende por qué la Toira es precisa y dice que la guerra contra Amalek fue justamente en este lugar que se llamaba Refidim. Con esto la Toira viene a explicar la causa de la guerra contra Amalek. Que la causa es porque la gente aflojó sus manos de las palabras de Toira. Sin embargo, ahora ya entendimos por qué se llamaba Refidim y por qué la Toira repite dónde estaba el pueblo de Israel, dónde fue la guerra, etc. Buenísimo, pero todavía tenemos que entender cómo en otro lugar se plantea esta pregunta. ¿Por qué dice nuestros sabios utilizan cada palabra es precisa? Utilizan la expresión Rofu Yodaim, aflojaron sus manos, literalmente. ¿Por qué habla de las manos? Aquí estamos hablando del estudio de Toira, que la gente aflojó en el estudio de Toira. Entonces, al respecto del estudio de Toira, cuyo asunto es comprender y entender, o por lo menos pronunciar, verbalizar las palabras, no corresponde la palabra manos. Aflojaron sus manos del estudio de Toira. ¿Cómo puede ser? Aflojaron sus bocas, aflojaron sus cabezas, sus corazones, quiere decir. Pero las manos no tienen nada que ver con el estudio. Debería haber dicho que aflojaron ellos mismos del estudio de Toira, etc. Entonces, este es capítulo número 1. El Rebbe plantea de vuelta: ¿por qué aparece en plural? Salgan, elijan hombres, Behar lono anoshim, elijan hombres, y después en singular, a luchar contra Amalek. Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Por qué habla de Refidim? Porque aflojaron el estudio de Toira, Rofei. Pero si es así, ¿por qué dice la expresión aflojaron sus manos del estudio de Toira? No se entiende. Y el concepto es capítulo número 2. Está explicado en el Tanya al comienzo. El Tanya es el libro madre, por así decir, el pensamiento hasídico Chabad,
que todo hombre judío, hombre significa hombre, mujer, es lo mismo, todo judío tiene dos almas, que son dos nefoshois, dos formas del alma, una alma desde la perspectiva de klipa, impureza, sitra achra, el otro lado, algo no necesariamente puro. Y el segundo alma es una porción de Dios en lo alto, literalmente, ese es el texto del Tanya propiamente dicho. Estas dos almas están luchando una contra la otra constantemente para conquistar el cuerpo. Esto es capítulo 9 de Tanya. Como está explicado, un pueblo se va a fortalecer por sobre el otro pueblo. Y para poder tener victoria en esta guerra contra el Yetzer Hara, contra la inclinación al mal, es decir, que el alma divina conquiste al cuerpo, porque el cuerpo, digamos, es la herramienta a través de la cual se expresa el alma. Entonces, si el alma divina conquista el cuerpo, el alma divina se expresa toiro, mitzvahs, todo lo que tiene que ver con Dios. Si el alma animal conquista el cuerpo, ¿qué es lo que se expresa? Pasiones, cualquier cosa que no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con el cuerpo y con la autosatisfacción. Entonces, para que el alma divina pueda conquistar el cuerpo, sobre esto nuestros sabios dicen, esta es la expresión, Borosi Yetzer Hara, yo creé, dice Dios, una inclinación al mal, Borosi Toiro Tablin, y yo creé para él una toiro que es como especias. Tablin significa cuando una persona pone sal, pimienta, etcétera, a la comida para que tenga otro gusto. Entonces Dios dice, yo creé el Yetzer Hara, la inclinación al mal, y también creé la toira, que es una especie de especias, especie de trabajo con la inclinación al mal. Y continúa la frase de nuestros sabios en el Talmud: si te encontrás con este roñoso, que es la inclinación al mal, y etcétera, proyectalo, llevalo, arrastralo hasta la casa de estudios. Es decir, que la fuerza de la toira es la que puede dar la victoria para la guerra contra el Yetzer Hara, contra la inclinación al mal. Cuando tenés toira, luchás esa guerra y sos victorioso. Y no solamente en forma de iskafia. Iskafia significa subyugar a la inclinación al mal, pero está ahí presente siempre, solamente que está subyugada. No solamente esto, sino que también en forma de isapjo, es decir, transformar al alma animal para que ame también a Dios tu Señor con todo tu corazón, como dicen nuestros sabios, con tus dos inclinaciones, que esta es la razón por la cual nuestros sabios utilizan la expresión tablin, especias que dan gusto como la sal, pimienta, etc. Y no que Dios creó el Yetzer Hara, la inclinación al mal, y creó una espada para matarle y cortarle la cabeza. No, no, no. Creé al Yetzer Hara, la inclinación al mal, y te di herramientas para transformarlo. Para hacer como una comida que no tiene sal, y por así decir, insulsa, sin gusto, pones un poco de sal y ahora Mahaye tiene gusto. De la misma manera, creé el Yetzer Hara, y creé la inclinación al mal, y creé la toira, que es las especias, para darle gusto, transformar la inclinación al mal. Como dicen nuestros sabios, de vuelta, volviendo al discurso, creé Yetzer Hara y creé toira tablin, creé la inclinación al mal y creé la toira para ser como especias, es decir, que la persona puede transformar su inclinación al mal y hacer de esto tablin, hacer de esto especias, algo que tiene gusto, algo rico. Y por cuanto esta cuestión de victoria está plantada y enraizada en la esencia misma del alma, como está explicado en los discursos hasídicos, Bosi Legani, he venido a mi jardín, que de vuelta, el concepto de victoria, cuando un rey tiene que ser victorioso sobre su enemigo, esto lo toca hasta lo más profundo y despilfarra incluso los tesoros más grandes que tiene, etc. ¿Por qué? Porque para ganar esa guerra, porque la victoria toca hasta lo más profundo de la persona. Esta sensación de yo quiero ganar, en el buen sentido. Pero el punto es que hay una relación con lo más profundo del alma. Entonces, de vuelta, acá estamos hablando de ser una victoria del alma divina contra el alma animal. Y la forma de ganar esa guerra es con tablin, toiro, tablin, es decir, con la toira para transformar la inclinación al mal. Y de vuelta, por cuanto la victoria está algo enraizado en lo más profundo del alma, y más aún, dice el Corchetes. Acá estamos hablando de una victoria de Toiro Mitzvahs, que es un asunto esencial en el pueblo de Israel. O sea, no solamente el concepto de victoria es algo esencial en el alma de cada uno, sino que también el concepto de Toiro Mitzvahs, el concepto sobre el cual se aplica esa victoria. Porque podemos hacer victoria para comer un alfajor, victoria para dormir. No, acá estamos victoria para cumplir Toiro Mitzvahs, para que el alma divina gane al alma animal. Y la Toiro Mitzvahs son la esencia del pueblo de Israel. Entonces, victoria es esencial, Toiro Mitzvahs es esencial. Estamos hablando de algo extremadamente elevado, que toca la esencia misma de la existencia del pueblo de Israel. Entonces, esta victoria es en forma plena, en forma total. Muy bien, entonces ya entendimos que hay una lucha constante, esto fue capítulo 2, entre
alma divina, alma animal, para transformar el alma animal en algo positivo. Sin embargo, todo esto funciona, que la toira nos da fuerza, así que somos victoriosos, etcétera, etcétera, cuando las cosas son que te voy, como corresponde, como dice el Talmud. Entonces la toira es tablin, es las especias para la inclinación al mal, pero cuando la gente rofu yedeyem aflojan sus manos de estudio de toira, esto le da lugar para que exista, como dicen Parshas Beshalach, vino a Molek y luchó con el pueblo de Israel. Entonces toiro es la herramienta para luchar contra la inclinación al mal, pero ¿qué pasa cuando la aflojaste de la toira? Entonces ahí aparece Amalek. ¿Qué quiere decir todo esto? El asunto es el estudio de Toira cuando es como corresponde, como dijeron nuestros sabios. ¿Cómo funciona? ¿Qué significa estudio de Toira como corresponde? Hay que decir una braja, una bendición antes del estudio. Y entonces justamente el estudio es como corresponde. Que la persona estudia la Toira para cumplir las palabras de la Toira. Este no es el discurso donde se explica esto ampliamente, pero la bendición antes del estudio de la Toira lo que representa es el reconocimiento que la Toira fue entregada por Dios al pueblo de Israel en el monte Sinai, etc. Eso es lo que significa esa bendición. Entonces, cuando la persona estudia Toira consciente de la presencia de Dios en la Toira, entonces el estudio de Toira es como corresponde, para cumplir, para saber cómo cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ese estudio de Toira es tablin, es las especias para transformar al Yetzer Hara. Y esta es la persona que estudia Toira para cumplir las palabras de la Toira, no solamente porque es muy importante el estudio que lleva a la acción, sino que principalmente porque lo principal es la acción. O sea, acá podemos discutir entre, bueno, mira, el estudio me ayuda a que yo sepa cómo cumplir, pero lo principal es el estudio. No. Lo principal es la acción. Y de aquí se entiende que cuando falta en la persona la observancia de los preceptos como corresponde, entonces no es esta falta indica que le falta la observancia no solamente en cumplir mitzvahs, le falta un poco de observancia de mitzvahs. De vuelta, la frase es, cuando a la persona le falta la observancia de mitzvahs, de preceptos, el punto no es que solamente le falta cumplir esta mitzvah, la otra mitzvah, de la mejor manera, etcétera, no, sino que también le falta en el estudio de Torah. ¿Por qué? Si yo estudio bien, no cumplo esta mitzvah, pero estudio. ¿Por qué me decís que la no observancia de un precepto es una falta y una falla en el estudio de Torah mismo? Porque a pesar de que la persona estudia Torah, pero por cuanto no, entre comillas, bendice por la Torah primero, o sea, no se da cuenta que el objetivo final es cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que vos cumplas los preceptos aquí abajo en este mundo material. Obvio, tenés que estudiar Toira para saber cómo cumplir, pero lo principal es la observancia. Entonces, si vos no observás, tu estudio entonces no es como corresponde. ¿A dónde está enfocado el estudio? Que yo quiero saber, que me llamen rabino y que digan que sé mucho. Automáticamente, cuando la observancia no es como corresponde, entonces significa que el estudio no es como corresponde. ¿Qué significa que no es como corresponde? En este discurso se define estudio de Toira como corresponde, porque se dice la bendición antes, es decir, se es consciente de la presencia de Dios, etcétera, como se explicó. Entonces, por cuanto el estudio no es como corresponde, no se bendice por la Toira antes, automáticamente falta también la observancia de mitzvahs en la práctica. Y esto indica que el estudio no fue como corresponde en absoluto. Es un ida y vuelta, por así decirlo. Si la persona no estudia como corresponde, la observancia no es como corresponde. Y si la observancia no es como corresponde, esto indica que el estudio no fue como corresponde. Y por eso nuestros sabios dicen que el pueblo de Israel, ¿por qué lucharon contra Amalek? En Refidim, Sherofu Yedeyem, Midibrei Toira, aflojaron sus manos. ¿Qué significa aflojar las manos? El estudio de Toira es cabeza, boca, etc. ¿Por qué habla de las manos? Esto es lo que nuestros sabios quisieron decir, que aflojaron sus manos, subrayado, del estudio de Toira, decir, las manos representan la observancia de mitzvahs. Por cuanto la observancia de preceptos es con flojedad, flojeza, no sé cómo se dice, las manos aflojadas, esto mismo es una prueba de que sus manos, entre comillas, aflojaron también del estudio de Toira. Es decir, de vuelta, la observancia de las mitzvot, de los preceptos, en una forma inapropiada, inadecuada, y esto es el aflojar las manos, porque las mitzvot tienen que ver con algo concreto y físico en este mundo, esto te demuestra que lo que aflojaste en realidad fue el estudio de Toira. Te falta en el estudio de Toira. ¿Por qué no? Como se explica en este discurso, no se bendijo por la Toira primero, no se fue consciente de la presencia de Dios, etc.
Y por cuanto aflojaron sus manos del estudio de Toira, es decir, que el estudio de Toira no fue como corresponde, esto da lugar a que automáticamente venga Amalek y lucha contra el pueblo de Israel, etc. Como explicamos, y en el Rebbe explicó al comienzo del discurso. Ahora bien, esto fue el capítulo 3. Este asunto 4 de Klipas Amalek, este asunto de la impureza de Amalek, uno podría pensar es un pueblo que ya no existe más, es una historia que la Torá contó, pero la Torá no es un libro de historia solamente, sino que la Torá tiene enseñanzas principalmente para la vida de todos los días, que representa a Amalek y toda esta historia en el servicio a Dios. El concepto de Amalek es frialdad, indiferencia. Como está escrito, ayer que Amalek apareció, licro y es aparecer, pero también viene la palabra kar, que significa frío. Amalek te enfrió en el camino, es decir, que cuando la persona anda en el camino de Dios y va a salir de Egipto, porque esto en la práctica, Parshat Beshadas viene inmediatamente después de la salida de Egipto, es toda la Parsha donde aparece la apertura del mar de juncos, y Amsuf, etc. Quiere decir que estás saliendo de Egipto, estás en el camino de Dios, saliendo de Mitzrayim, de Egipto, cuando estaban saliendo de Egipto, como el Rebbe cita en el versículo, es decir, que estás empezando en tu avoida, en tu servicio a Dios. ¿Cómo se aplica esto de salir de Egipto históricamente? Tu servicio a Dios, de salirte de tus propias limitaciones, que la palabra Mitzrayim, que significa Egipto, viene de la palabra Meitzarim, que significa límites. Entonces, estás empezando tu camino de transitar tu camino en el camino de Dios, o transitar el camino de Dios, estás empezando a salir de tus propias limitaciones, de toda la basura que te pusieron en la cabeza cuando eras joven, o que vos te pusiste vos mismo en la cabeza, o que hiciste cosas que no tenías que hacer, etc. Ok, listo. Quiero transitar el camino de Dios. Voy a empezar por algún lado. Tengo que salirme de mis propios límites. Ok. He aquí. Entonces viene Amalek a enfriarte. Mientras estabas fuera del camino de Dios, estabas con todo el entusiasmo, con toda la gana, con toda la fuerza, cumpliendo tus pasiones, andás a ver haciendo daño de qué tipo, físico, espiritual o lo que sea, haciéndote daño a vos mismo. Bueno, listo, quiero salir de todo esto. Entonces viene Amalek a enfriarte. Porque a Amalek no le molesta que tengas tus pasiones, todo lo contrario. Es lo mejor que hay para alejarte del camino de Dios. Ah, pero vos te quieres meter en el camino de Dios, yo te voy a alejar, te voy a enfriar. Es decir, que le dice así, el Rebbe lo explica en forma clara y concreta. ¿Qué es este indiferencia, este enfriar que hace Amalek? Te dice que Amalek, yo también estoy de acuerdo con el asunto general del estudio de Torah y la observancia de mitzvot. Ok, yo entiendo todo esto, dice Amalek. Pero, ¿por qué tenés que estar excitado? ¿Por qué tenés que disfrutarlo? ¿Por qué la boida tiene que ser en forma de bejol meoidejo, con todo? ¿Por qué el servicio a Dios tiene que ser con todo tu ser? Dejá, no podés tener tus propios intereses. Ok, a la mañana rezá, cumplir unos preceptos y después hacer lo que quieras con tu vida. Toda tu vida tiene que ser servicio a Dios. Y tiene que ser como corresponde. Alcanza también un servicio a Dios medido, limitado. Y en general, Amalek reclama y dice que tenés que echar al Yetzer Hara, a la inclinación al mal, me'at, poquito a poquito, dejá, no crezca mucho, poquito. ¿Y cuál es el koch? Koch en Yiddish significa la excitación. ¿Por qué tenés que estar tan excitado en esto? Deja, también hay que crecer, es verdad, Amalek está de acuerdo con todo esto, pero de a poquito, deja, no es necesario hacer grandes cosas, no es necesario estudiar mucho, no es necesario cumplir los preceptos, tampoco es necesario que pienses todo el día sobre esto, etc. Y cuando le muestran a la persona que está escrito en la Toira, literalmente, que el servicio a Dios tiene que ser Bejol Meidejo con todo tu ser, Pashas Vaishanan dice en el Shema, Bejol Meidejo. Hey, vos me estás diciendo que no tiene que ser con todo tu ser, que toda tu vida puede estar dedicada a otra cosa y de vez en cuando haces un precepto. La Toira dice Bejol Meidejo, con todo tu ser. Y que el servicio a Dios tiene que ser como corresponde, no me vengas con medias tintas, como quien dice. Es para entender esta idea de una pareja que fue a pedir al Rebbe una braja, una bendición para tener hijos. Y el Rebbe preguntó si cumplían tales preceptos. Y la gente que contestó, oye, más o menos. El Rebbe preguntó, ¿querés un hijo más o menos? Tiene que ser pleno, completo. ¿No? Entonces, cuando le muestran a la persona, después de que Amalek le dijo, no necesita ser bien, puede ser más o menos también. No necesitas ser con toda tu vida, puede ser con una parte de tu vida también. Y le mostrás, en la Torah dice, Bejol Meidejo con todo tu ser. Y le mostrás, en la Gemara dice, Bejol, que de boy que tiene que ser como corresponde el servicio a Dios. Entonces empieza con dudas.
pone duda a la cosa. Que este es el asunto de Amalek. La palabra Amalek suma en las letras, cada letra del alfabeto hebreo suma una letra, cada letra suma un número. Cuando sumas los números de la palabra Amalek, te da lo mismo que el número de la palabra Safek. Safek es dudas. ¿Pero será que es así? Y el Rebbe explica. Pone en esto dudas. ¿Quién te dice que eso es realmente Pshat? Que mejor me dejo con todo tu ser, tienes que servir a Dios con todo tu ser. ¿Quién dijo que así es la explicación? Quizás no es esa la explicación. ¿Y quién dice que está hablando de vos? Quizás está hablando de otro, no de mí. Yo no tengo nada que ver. ¿Y quién dice que la intención es para una persona en tu situación particular? No se refiere a mi tipo de persona. No solamente no está hablando de mí, o quizás no está hablando de mí, tampoco está hablando del grupo de gente al que yo pertenezco. El tipo de gente mía, nada, está hablando de otro tipo de gente. Y así Amalek te hace descender escalón tras escalón. Y como dicen nuestros sabios, este es el trabajo, lo experto del Yetzer Hara, de la inclinación al mal. Hoy te dice así, mañana te dice así, y de la otra manera, hasta que te dice, etcétera, dice el Rebbe. Y la frase de nuestros sabios es hasta que te dice anda a hacer idolatría. O sea, por así decirlo, peor para Dios. Y la clipa esta de Amalek y esta impureza de Amalek en términos muchísimo más sutiles es cuando la persona tiene que trabajar con otro, o sea, salirse de sí mismo para ayudar a otra persona en términos de Torah Mitzvahs. Entonces viene Amalek y te pone todo tipo de dudas y reclama que cómo vas a ir vos a ayudar a otro Yehudí, estás ocupado en asuntos muy elevados, y el otro quiere aprender a leer Aleph Beis, yo no tengo tiempo para eso, no me hinches, yo estoy estudiando no sé qué cosas de Kabbalah, ¿qué Aleph Beis? Que vaya a otro. Y en este asunto, si no lo cumplís, entonces otro lo va a hacer. ¿Por qué tengo que ir yo a ayudar a este? Si yo no voy, va a ir otro. ¿Qué tanto lío? Yo estoy ocupado en cosas especiales. Otra persona puede cumplir eso. Y a pesar que no es como la persona mismo debería ser, porque, yo reconozco que podría ser más, pero de acuerdo, y no es de acuerdo a tu nivel y situación espiritual, porque vos estás metido en cosas muy especiales. Entonces, ¿por qué yo tengo que dedicarme a esto? No corresponde que yo vaya a hacerlo. Yo soy el gran rabino de no sé dónde, que vaya otro a enseñarle a este, que vaya otro a hacer estas cosas. Todo esto es Amalek. Todo esto es la impureza de Amalek. Este es el final del cuarto capítulo, en donde el Rebbe explicó claramente cómo funciona esta indiferencia y frialdad que Amalek pone en la persona. Y ya, por así decir, sacamos una cosa que era histórica. El pueblo de Israel luchando contra Amalek, mirá, Moshe Rabbeinu salieron de Egipto, qué lindo. Lo llevamos al corazón y a la mente de cada uno. Como Amalek enfría y pone dudas en nuestro propio servicio a Dios. Ahora bien, después de que está escrito Asher Korcha Baderech, que Amalek te apareció en el camino, o sea, te enfrió en el camino, está escrito Vaizanev Becho Kola Necheshol Machalejo. Traducción literal, Zanav Kola, Vaizanev Becho, atacó, por así decir, en la cola, como imaginemos un montón de gente saliendo de Egipto, una especie de fila india gigante, no es que van uno atrás del otro, pero un montón de gente, una columna de gente caminando, y atrás, obviamente, de esta columna hay la gente más atrasada, los más Nejesholem, los más débiles. Vaizan entonces atacó en la cola de toda esta columna a los más débiles tras de ti. Esto es lo que hizo Amalek. Después de enfriarte, te atacó por atrás, por así decir, a los más débiles. El asunto es el centro y el núcleo de la impureza de Amalek es cuando la persona está Nejesholem Ajareja, cuando la persona está débil atrás. Esto es un párrafo muy cortito que llevaría mucho tiempo explicar, pero Bekitsur, en resumen, había gente dentro del pueblo de Israel que eran Nejesholem, eran débiles, en Torah Mitzvahs, etc., en conexión con Dios, y ellos estaban fuera de las nubes de gloria que protegían y rodeaban al pueblo de Israel. Justamente a las personas que estaban fuera de la nube de gloria es que Amalek pudo atacar. Y estos eran los débiles que estaban atrás. Porque aquellos que estaban dentro de la nube, Amalek no podía hacer nada. No podía llegar a ellos. Si las nubes mataban serpientes, escorpiones, bajaban las montañas, levantaban los valles, obvio que Amalek no podía hacer nada contra nosotros. ¿A quién atacó Amalek? A los que estaban atrás de todo, a los más débiles. En todo el sentido físico de la historia, en el sentido espiritual de debilidad. A ellos ataca Amalek.
Pero cuando estás hablando, entonces, de vuelta, los que estaban dentro de la nube, Amalek no podía hacer nada contra ellos. Pero los que estaban fuera de la nube estaban en el nivel de débiles tras de ti. Es decir, Amalek les dice que hay Seichel, hay Midois, tenés tu propio intelecto, tus propias emociones, y estudiaste Hasides, y sabes esto y sabes lo otro, y sos un Tomim, estudiaste en la Yeshiva Tom Heitzmimim en Lubavitch y qué sé yo, qué sé cuánto, y pensás que tu fuerza y tu capacidad es lo que te hizo llevar a este nivel en el que estás, porque soy un tipo inteligente, lo vi al revés, y estudia acá y estudia allá, y con este rabino y con el otro rabino, etcétera, etcétera. Entonces podés salir fuera de la nube. A mí no me va a afectar salir fuera de la nube. Entonces ahí aparece la clipa de Amalek. Justamente aparecen estas dudas y este enfriamiento, y contra esa persona puede atacar justamente. El tipo que dice, a mí no me va a afectar nada, no te preocupes. Este es, por así decir, un párrafo muy cortito, en donde el quinto párrafo, donde el Rebbe explica, bueno, mira, hay una segunda parte. ¿A quién ataca a Amalek? Ya explicamos en el cuarto capítulo cómo ataca. Ahora, ¿a quién ataca? Aquellos que dicen, yo voy a estar bien, yo puedo estar fuera de la nube. No necesito protección, yo me protejo a mí mismo. ¿Por qué? Porque estudié acá, allá, esto, lo otro, y estudié esto. Esta es justamente la persona que Amalek empieza a ponerle dudas. Y yo tengo que ir a ayudar a aquel, yo que estudié en Lubavitch, que tengo que ayudar a este, al otro, y yo que estoy cerca de este, y soy un gran no sé dónde, etcétera, etcétera. Y el consejo para todo esto, ¿cómo te salvas de esto? Porque ya dijimos que, ok, Dios creó Toira Tablin, pero eso es cuando estudias la Toira como corresponde. Decís la braja, antes sos consciente de Dios, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando no estudias la Toira como corresponde? Viene Amalek. ¿Cómo te salvas? El consejo de esto es justamente lo que dice en final de Parshas Beshalach, Bejarlono Anoshim, Betzei Lochem Amalek. Ahora el Rebbe va a responder las preguntas que hizo al comienzo. Moishe le dijo a Yoshua, elige para nosotros hombre y sal a luchar contra Amalek. Bejarlono Anoshim, elige para nosotros hombre, es decir, los hombres de Moishe, Lonu, sean para nosotros estas personas selectas, elegidas para luchar contra Amalek, eran personas elegidas a dedo, por así decirlo, eran los hombres de Moishe. ¿Qué significan los hombres de Moishe? El concepto de Moishe es bitul, anulación. Como Moishe mismo dice en nuestra parsha Benach Numai, ¿nosotros qué somos? Nosotros no somos nada. Yo no soy nadie, no soy nada. Moishe estaba anulado completamente a Dios, entregado completamente a Dios. Este es el asunto de Moishe. Ahora, si vos sos de Anshei Moishe, los hombres de Moishe, quiere decir que sos una persona anulada a Dios. Vamos a ver. Es decir, que a pesar de que Moishe Rabbeinu sabía muy bien cuáles eran sus virtudes, que sacó al pueblo judío de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, y que les dio el maná que caía del cielo, y en el futuro les iba a dar la toira también, porque en el momento de Parshas Beshalach todavía no fue entregada la toira. Con todo esto, Moishe sabía cuáles eran sus virtudes, pero aún así, Moishe dijo sobre sí mismo, ¿y yo qué soy? Nosotros, Aaron y yo, no somos nada. Que no se sentía un metzius leatz muy claro. Esta frase que viene ahora del discurso es quizás el núcleo del discurso. Moishe no se sentía una cosa por sí misma independiente, un metzius, una existencia, un ego, en absoluto. Y toda su existencia es... El Rebbe acá parafrasea a Maimónides. Vamos a ver. Lo voy a leer en el lenguaje original. Es muy lindo traducir palabra por palabra para que se entienda. De vuelta. Moishe sabía sus virtudes, etc. Con todo eso aún no se sentía a sí mismo una cosa. Toda su existencia, ¿cuál era? ¿Qué se sentía a sí mismo Moishe? De que se sentía que de la verdadera existencia que es Dios, de él surgen todas las existencias. Entonces, de vuelta, ¿qué es la existencia? La única verdadera existencia es Dios. ¿Qué significa verdadera existencia? En el contexto pashut, simple, de lo que Rambam Maimónides está hablando ahí al comienzo de todo su libro Mishneh Toira, las leyes, los fundamentos de la Toira, los primeros capítulos, el primer capítulo. El Rambam ahí está hablando de que para que algo se pueda definir como verdadera existencia, tiene que tener existencia propia y no depender de nadie. Nada de lo que hay, yo no dependo de nada de lo que hay para existir, y todo lo que hay depende de mí, de Dios, dice, por supuesto, para existir. Esto es Amitis y Motzoi. Esta es la verdadera existencia de Dios. Nadie puede entender esto. Bien, ¿cuál era el Metzius de Dios, de Moishe? ¿Cuál era la existencia, la esencia de Moishe?
La esencia de Moishe es vivir en el estado en que de la verdadera existencia de Dios existen todas las existencias, yo incluido. Mi existencia, ¿qué es? Vivir, proyectar, sentir, hablar, enseñar, etcétera, que la única existencia verdadera es Dios. Eso era Moishe, eso es Bitul, es una anulación. Automáticamente, ¿qué pasa? Algo fantástico. Esto está en el Zohar también, el Rebbe lo cita acá. El Zohar dice, Mind you Rab, you Zohar. Mind you Zohar, you Rab. El que se cree grande es pequeño. El que se cree pequeño es grande. ¿Qué está diciendo? El Bitul, la anulación y entrega completa y total de Moishe Rabbeinu a Dios, no es que lo dejó sin existencia, sin ego. Yo no soy nada. Es al revés. ¿Qué soy yo? Amiti Simatsu. La verdadera existencia. No malinterpretar, no que yo soy Dios. Obvio que no soy Dios. Soy un ser humano común y corriente. Moishe Rabbeinu no era común y corriente, pero era un ser humano. Sea como fuere. El punto es que mi entrega absoluta a Dios me hace ser la existencia plena y total. Todo tiempo en que yo tengo una existencia propia, mi existencia propia es definida y limitada a cómo yo puedo definir mi propia existencia. Pero cuando la persona pierde, en el buen sentido, su propia esencia, su propia existencia y se revela su esencia, que es estar conectado con Dios, automáticamente tu existencia es Dios. El que se cree gran cosa es pequeño. Pero el que se cree pequeño porque está entregado a Dios, yo no soy nada por mí mismo, yo soy una parte de Dios, automáticamente tu existencia, ¿cuál es? Dios. Y por eso, por cuanto lo que vivía y sentía Moishe Rabbeinu era de la verdadera existencia de Dios, se crean todas las existencias. Todo lo contrario, no es que era Bitul, era nada, era un nadie. Estaba con toda la fuerza de la verdadera existencia. La fuerza que no es una existencia, no es una fuerza que viene de la existencia de yo mismo. Yo, mi ego. Eso es pequeño, siempre va a ser pequeño. Ok, puedes tener un ego más grande. Tu ego puede ser más grande que el mío puede ser más grande que el tuyo. Pero al fin y al cabo, no deja de ser un ego de un ser humano. Pequeño. Entonces la fuerza de Moishe Rabbeinu al estar totalmente anulado y entregado a Dios, ¿cuál era? La fuerza de Amitis y Matzoi, la fuerza de la verdadera existencia de Dios, que es una fuerza infinita. Y esto es por la razón por la cual Moishe le dijo a Yoshua, Behar Lonu Anoshim, elige para nosotros personas, hombres. O sea, ¿qué respondió el Rebbe? El Rebbe está explicando que estos hombres de Moishe, que fueron elegidos para luchar la guerra contra Molech, tenían esta cualidad de Moishe. ¿Cuál era la cualidad de Moishe? Bitul, anulación. Que esto le daba la fuerza absoluta de Dios mismo, literalmente. No es que Moishe era Dios, no malinterpretar. Iba con Dios, por así decir, está en el camino de Dios. Por eso Moishe dice, Behar Lonu Anoshim, elegí personas, hombres, en plural, Petzei. Pero todos estos tipos salí en singular. ¿Por qué? Porque están anulados a mí, a Moishe, que automáticamente está anulado a Dios. Están anulados y entregados a Dios. Son como una persona. ¿Van con qué? Con la fuerza de Dios, que es uno. Entonces no es que salían estos hombres. ¿Por qué había que elegir hombres? Porque en la práctica aquí abajo eran personas de carne y hueso, como Moishe Rabbeinu, y había que seleccionarlos. Pero cada uno de estos personajes, todos estaban en una unificación, una unidad, por así decir, unicidad plena y completa, porque estaban entregados a Dios. Entonces eran como Dios saliendo a luchar contra Molech. Entonces, que Dios salga a luchar contra Molech a través de estos hombres que estaban entregados a Dios, eran uno con Dios, por así decir. Y esto es lo que Moishe le dice a Yoshua. ¿Por qué a Yoshua? Porque el rostro de Moishe, dicen nuestros sabios, era como el rostro del sol, y el rostro de Yoshua era como la luna. Es decir, que Yoshua estaba anulado a Moishe. Yoshua estaba entregado a Moishe totalmente. Similar a la luna, que lo único que hace es recibir y estar anulada al sol. Y le dijo Moishe a Yoshua que elija hombres, los hombres de Moishe justamente, Behar Lonu, nuestros hombres que estaban anulados a Moishe, cuyo asunto es, el de Moishe, estar anulado a Dios. Y punto. Con esto el Rebbe respondió esta diferencia entre plural y singular. Behar Lonu Anoshim, elija para nosotros hombres que estén anulados a nuestros hombres, anulados a Moishe.
Itzei Lochem Amalek y salí, lucha contra Amalek, salí en singular, porque al final el que sale a luchar contra Amalek es Dios. Y este es el consejo, no terminamos, pero este es el consejo para la persona que igual aflojó sus manos de la toira, no es consciente en el estudio de toira que Dios es el que entrega la toira, Dios es el creador del mundo, etcétera, etcétera, por la razón que sea, no está en ese camino y Amalek lo puede atacar. ¿Cuál es el consejo? Bitul, anulate, entregate a Moishe. Obviamente, y ahora lo va a decir el Rebbe, al Moishe Rabbeinu de nuestra generación, al Rebbe. Y esta fuerza fue entregada a cada persona y a través de que están Beteilim a Moishe, anulados a Moishe, como fue explicado, de salir a luchar contra Amalek, que está en la fuerza de Moishe. Y Moishe no es solamente Moishe Rabbeinu histórico que entregó la Toira, sino la expansión de Moishe, como dice el Zohar, Ispashtusa de Moishe Bejoldara Bedara, la expansión de Moishe en cada generación, hasta el Rebbe. O sea, el Rebbe está hablando de su Rebbe, el Friedrich Rebbe, nosotros hablamos de nuestro Rebbe. Estar anulado y entregado al Rebbe, podemos salir también fuera de las nubes de gloria, al lugar donde hay serpientes, y víboras y escorpiones, y tener victoria en la guerra contra Amalek. ¿Cuándo? Cuando estás con Bitul, con anulación a Moishe. Ahora bien, último párrafo. Está escrito que hay una guerra para Dios contra Amalek en cada generación, en la parsha de esta semana, parsha de Shalach. Y dice la traducción de Yonasan ben Uziel, un personaje años 100 más o menos de la era común, 120, 150. ¿A qué se refiere este versículo? Que la intención de esta es que hay una generación ahora actual, la generación de Moshe Rabbeinu, que tiene que luchar contra Amalek, etcétera, etcétera, y hay una generación de Moshiach, generación y generación, la generación actual, en el momento que fue dicho, digamos, esta parsha, en que ocurrió la parsha de Shalach, la lucha de los hombres de Moshe contra Amalek, etcétera, etcétera, y además hay una lucha de Dios contra Amalek, en cada generación, incluso en la generación de Moshiach. Es decir, que rápidamente vamos a tener la victoria en la guerra contra Amalek, y como es la petición de cada uno de los Yehudim, en el rezo lo pedimos 3 veces por día, que el brote de David, tu sirviente, rápidamente brote, etc. Porque tu salvación esperamos todos los días, esto es parte del rezo. Y veremos, que vean nuestros ojos cuando retornes a Zion con misericordia. Y en el rezo adicional de Shabes, que es el rezo principal de Shabes, decimos también, Él es nuestro Señor, etc. Y nos va a redimir por segunda vez, rápidamente. Segunda vez significa Mitzrayim, en Egipto, y con la venida de Moshiach. Y los redimí a ustedes al final como al comienzo, o sea, al final será con la redención de Moshiach, como fue al comienzo con Mitzrayim, y con el agregado también por sobre la salida de Egipto, como está escrito, que en la venida de Moshiach veremos maravillas, que van a ser maravillas en comparación con las maravillas de la salida de Egipto, rápido en nuestros días, literalmente. Este es el final de Maimar, del discurso. Entonces el Rebbe explicó. 2 preguntas teníamos. Pregunta número 1 al respecto de por qué dice hombres, elegir hombres, y salí en singular. Ok, explicamos. Aquí está el battle. Es el consejo que la Torah nos está dando de anularnos a Moshe Rabbeinu, y esto nos da fuerzas para estar incluso fuera de la nube y no ser afectados por Amalek. Y la segunda pregunta era esto de refidim y por qué aflojar las manos. Y explicamos, cuando hay una falta en la observancia de mitzvot, esto te muestra una falta en realidad en el estudio de Torah.